Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Reflexiones sobre la democracia en México. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con el maestro Federico Reyes Heroles, escritor, ensayista y editorialista en diversos medios de comunicación, en donde analiza y señala temas de actualidad que atañen a la agenda pública, a la agenda de nuestra democracia. En esta plática, Federico Reyes Heroles nos explica y menciona lo que él considera que son algunos de los sucesos que han trabado la transición de nuestra democracia. De hecho, refiere que esta transición se convirtió en alternancia electoral fundamentalmente, debido a una subcultura cívica que ha dado como resultado tener más resistencias que oportunidades para cambiar al sistema político. Critica, por ejemplo, la falta de una sociedad civil fuerte y demandante de sus gobernantes. Para ello, sugiere llevar a cabo reformas que posibiliten el fortalecimiento de una ciudadanía más responsable, más activa y consciente de su propio entorno social. A la transición inacabada le hace falta empoderar al ciudadano frente a la partidocracia que tenemos, nos comenta. Para ello recomienda la urgente incorporación de nuevas figuras y procesos que incentiven una participación más activa de la sociedad en los asuntos públicos. Nuevas reglas del juego como la reelección legislativa, nuevos mecanismos de participación ciudadana como es el referéndum, el plebiscito, entre otros, para que el ciudadano tenga un papel más destacado en las tomas de decisión de aquellos temas que son relevantes para todos. Apoya la idea de que México adopte los gobiernos de coalición como una alternativa para hacer más gobernable democráticamente al país. Los invito a que veamos la siguiente conversación. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión tendremos la oportunidad de platicar con Federico Reyes Heroles, quien es conocido e identificado como uno de los precursores más importantes en temas de transparencia y rendición de cuentas en México. Federico Reyes Heroles es escritor, ensayista, analista y comentarista político, que nos ha invitado a hacer diversas reflexiones sobre el tema de la transición política de México a la democracia, y por esta razón aquí nos encontramos. Federico, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Al contrario, ustedes, qué gusto. Federico, ¿qué pasó con la transición mexicana? Y antes de entrar a este tema en lo particular, nos gustaría que nos pudieras identificar cuándo empieza la transición y cuáles fueron los efectos de la primera ola de los movimientos de la transición mexicana. A ver, mira, la primera pregunta, ¿cuándo empezó? Ha sido algo que yo creo que le ha dado vuelo a muchas plumas. Hay quien dice que la transición comenzó en el 88, en el 68, que fue la aparición de estas clases medias emergentes que demandaron mayor apertura, que fue la autoconciencia de ese momento la que dio el impulso democratizador al país. Hay quien dice que fueron los sismos del 85 y que esta toma de la ciudad, esta toma de las calles por parte de la ciudadanía la que despertó a un nuevo México. Hay quien dice que fue el 88 y la ruptura del Partido Revolucionario Institucional. Fechas de nacimiento tiene varias. Se trata, yo creo que de un cambio de percepción cultural muy importante que se inició, no sabemos cuándo, y que ha ido creciendo. Eso sí lo tenemos muy claro, que cada vez la democracia mexicana está más asentada en valores democráticos. Yo te digo, por ejemplo, otra cuestión que es muy importante. Bueno, pues la apertura en los medios, es decir, el momento en que uno de tus alumnos o de los míos empezó a ver que se podían realizar elecciones limpias y creíbles en el Ecuador o en Argentina o en otros países o en Japón, pues sin duda de haber cuestionado por qué no eran así las elecciones en México, ¿no? Entonces, ponerle fecha de nacimiento es difícil. ¿Qué pasó con la transición? Si analizamos el estereotipo transición, para muchos se convirtió en alternancia. Entonces la transición comenzó en los niveles municipales, se fue extendiendo, empezamos a tener alternancia en Tehuacán, Puebla, por ejemplo, una larga tradición, y algunos otros municipios de esa entidad, en el norte, y empezamos a ver que venía hacia el centro el primer gobernador de oposición por allá de los años 80, mediados de los años 80, y claro, existía esa enorme fantasía de que la alternancia en el Ejecutivo Federal era como la cereza sobre el helado, la culminación de un proceso. Pero Jorge, la cultura es mucho más resistente de lo que nos imaginamos.
Sí. Y creo que parte de la decepción democrática que estamos viendo en estudios como los que han realizado el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Latinobarómetro y otros, Exacto. lo que muestra es que esa resistencia cultural fue en algunos casos mucho más fuerte de lo que nos imaginábamos, que sobrevivió a las alternancias en los distintos órdenes de gobierno y que sigue instalada en la mente de los mexicanos. Y entonces, después de la alternancia a nivel federal, de pronto vemos comportamientos que son típicos, diría yo, de la etapa autoritaria. Entonces, ¿cuándo acaba la transición? Pues yo diría, acabará conforme vayamos arrinconando al pensamiento autoritario. Sigue el pensamiento autoritario. Por supuesto, mira, yo realicé en la Facultad de Filosofía y Letras un seminario durante 2 o 3 años sobre la cultura del autoritarismo. Y nos cuesta trabajo aceptarlo, pero en realidad la democracia formal es un invento muy antiguo. Algo. Pero es una realidad de hace 5 minutos en nuestra historia. Es decir, recordemos que... Y es un exceso, ¿ah? A lo mejor me estoy yendo lejos, exacto. Sí. A principios del siglo XX había 62 estados-nación y de esos solo 12 eran considerados democracias, a saber, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etc. Y con sus asegúnes, ¿no? Bueno, unas democracias, en Inglaterra no votaban los no propietarios. Sí, y en los 60 los africanoamericanos no tenían plenas libertades como los sajones, digamos. En ninguna votaban las mujeres. Y no votaban las mujeres. No votaban los jóvenes, entonces unas democracias... Con asegúnes. Medio peculiares. En algún ejercicio que hice, poniendo un año calendárico del 1 de enero, primer minuto de enero al último minuto de diciembre, el acontecimiento anunciado por el New York Times en el 98 de que poco más de la mitad de la población en el orbe vivía ya en un régimen democrático, llega el 31 de diciembre a las 9:58 de la noche. 9:58. O sea, ese es más o menos el tiempo que tiene la democracia de la mitad del orbe, que es una buena noticia, sí, claro. pero queda la otra mitad. Y en la otra mitad no está garantizado, como lo estamos viendo y como lo han analizado autores como Pressworski y muchos más. Puede haber retornos, ¿eh? Hay tentaciones. Por supuesto, la moda aquella de las... Tú la estudiaste muy bien. La moda aquella de las olas tenía una imagen que puede ser muy falsa, y es la de que no hay retorno. Y de pronto nos damos cuenta de que el autoritarismo sigue siendo para muchos una alternativa muy atractiva, popularmente. Hay legitimación desde la base social por gobiernos fuertes que resuelvan, aunque no haya mucha democracia. Así es. ¿Y este riesgo podría generarle a México saldos negativos con relación a los avances que ha tenido? Mira, hay un estudio que se llama El Espejo de las Américas, que realiza The Wall Street Journal, en donde se introduce un reactivo muy sencillo. De Canadá a la Patagonia, pura América. ¿Qué prefiere usted, gobierno democrático o mano dura? El reactivo mano dura es muy sencillo porque no tiene que ver con una definición de autoridad. Mano dura, todos sabemos a qué nos referimos con mano dura. Bueno, lo impresionante de este estudio es que en ningún país el 100% de la población dice yo prefiero un régimen democrático. Ningún país incluye a la primera potencia del mundo, Estados Unidos. Ninguno. En Estados Unidos el 6% de la población dice yo prefiero un régimen autoritario. Yo prefiero un régimen de mano dura. 6%. 6%. Bueno, marginal. Es una minoría, pero es simbólico que no desaparezca, con altos niveles educativos, altos niveles de ingreso, una sociedad plenamente comunicada, que se dice de sí misma ser moderna. Y con oportunidades, ¿no?, para el desarrollo. 6%. Bueno, podría uno decir, bueno, es marginal, pero empiezas a comparar y va subiendo, 18, 20, y hay un país en América Latina, Ecuador, en donde más del 50% están de acuerdo con el pensamiento, con la mano dura. Y después te vas a Guatemala y es 40%. Y nuestro México sale con 27%, y esa cifra se ha reiterado en muchos estudios. 27% opina que es mejor un régimen autoritario y quisiera volver a los años felices del autoritarismo. Entonces, yo en los últimos años me he inclinado sobre todo por análisis de cultura política, porque mientras no logremos cambiar esa percepción, claro. Pero Jorge, a veces estar aventando piedras para arriba, ¿no?
Y en este análisis del avance de la democracia en México, de la que tú has estudiado, Federico, ¿qué fue lo que nos dejó, y en mi entender, una de las fechas importantes de la transición inicia, al menos formalmente y normativamente, en 1977, Sí. que es la que crea la posibilidad de tener un partido de sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos plural? Yo creo que esa fue la base que detonó gradualmente otras reformas. ¿Cuáles son los saldos de la transición mexicana? ¿Qué logramos y qué tenemos hoy con relación al viejo régimen, Federico? Bueno, yo creo que en muchos sentidos la sociedad mexicana es incomparablemente más libre, Bien. más abierta, más democrática que la que teníamos hace 30 años. Ahora, decía Proust que nada le cuesta más trabajo al ser humano que ir de una costumbre a otra. Uh-huh. Y la democratización de la sociedad, término que en realidad es relativamente moderno, tiene la democratización de las instituciones, es una corriente, digamos, relativamente reciente, supone que el ciudadano asuma su responsabilidad, es decir, no nada más sus derechos, sino su responsabilidad, en el sentido aristotélico puro de que lo uno viene con lo otro. Civilidad. Civilidad. Y ahí, Jorge, las noticias no son tan buenas. En los estudios más recientes que se han hecho sobre ciudadanía, sobre conformación de ciudadanía, Sí. pues tenemos noticias bastante malas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la organización social que más afiliados tiene es la iglesia. Okay. Un 19% de la población dice estar, digamos, seguir y entregar parte de su tiempo a la iglesia. Activamente. Activamente. Bien. Después vienen organizaciones vecinales en el 10%. Y bueno, muy por abajo viene, por ejemplo, los partidos políticos, 5%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquella observación que hizo Tocqueville, en el sentido de que uno de los grandes tesoros de la democracia norteamericana, estadounidense, era que los ciudadanos estuvieran organizados. Totalmente. El famoso aquel asociacionismo, él dice, esto es fantástico, si comparamos las democracias europeas con la democracia de Estados Unidos, pues nos vamos para atrás porque son mucho más eficientes los ciudadanos cuando están organizados. Fue de los temas que lo dejó muy impresionado. Muy De impresionado. hecho, decía que para los norteamericanos los partidos políticos eran un mal necesario. Por eso los partidos políticos en Estados Unidos no han sido nunca fuertes realmente. Porque la sociedad está organizada. Es correcto. Fíjate, hay datos de que el 85% de la población en Estados Unidos pertenece a 5 o más organizaciones ciudadanas. Organizaciones de todo tipo, no nos hagamos ilusiones de que son organizaciones con fines trascendentales, no, pero cuidar que la escuela funcione. En el ámbito local incluso. Local, mucho de cuestiones vecinales. Exacto. Que el equipo de béisbol esté en buenas manos, pero están organizados. Exacto. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿dónde creo yo que hay un vacío? Ha habido muchas reformas institucionales, pero la ciudadanía sigue esperando a que el cambio democrático venga de arriba para abajo. Es decir, seguimos siendo una sociedad altamente desorganizada. Y dependiente de lo que dicen arriba. Tengo mis esperanzas, porque, por ejemplo, si tú decimos el 3% de la población está en los sindicatos, 5% está en los partidos políticos. O sea, estos actores que vemos a veces tan vociferantes y tan bravos y tan capaces de hacer 20 travesuras, pues en realidad son muy, pero muy minoritarios. Pero empiezan a surgir otros fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno de la transparencia, hubo un movimiento ciudadano que en algún momento tú encabezaste y detonó finalmente normatividad e institucionalidad. Si quieres pasamos a ese, pero me gustaría dar una cifra antes, que Por puede favor. ser muy alentadora. Por favor. Las redes sociales. De pronto te das cuenta que tienes casi 30 millones de personas que participan en las redes sociales. Activamente. Activamente. Sí. Que de alguna manera expresan esta nueva modalidad de organización sin organizaciones. Okay. Porque no es que hayan ido a firmar un acta constitutiva, no se afiliaron, no tienen credencial de nada, pero representan una presión. Sin duda. Una presión muy interesante, sobre todo entre los jóvenes. Entonces ahí viene, creo que el surgimiento de una ciudadanía más moderna, más exigente. Tecnologizada al menos. Que nos hace mucha falta. Ya hubo algunas experiencias. En el Sí. Senado trataron de imponer un impuesto al uso del Internet. Y se Y movilizaron. de pronto las redes sociales empezaron a movilizar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que tuvieron que echarlo para atrás porque con que el 10% de los que se habían expresado vía redes sociales hubiera ido a expresarse, pero
personalmente al Senado, pues hubieras tenido quizá la manifestación más Claro. cuantiosa y más abrumadora de toda la historia del Senado. Pero insisto, creo que en el eje del programa que estás planteando en la transición, algo que nunca contemplamos como un faltante importante era la participación ciudadana. Y sin participación ciudadana, sin organización ciudadana, Jorge, el asunto anda cojo. Porque entonces resulta que, y voy al tema que planteaste, pues la rendición de cuentas funciona en tanto que la ciudadanía se involucra. ¿De qué te sirve tener ley de acceso a la información? Y tú eres uno de los promotores de la ley de acceso a la información. ¿De qué te sirve si la mayoría de las consultas son hechas por investigadores o gente de la prensa y no por ciudadanos que se involucren en ver cómo se está siguiendo un determinado... O empresarios para sus tomas de decisión. O empresarios De para su negocios. toma de decisión. Como sucede en las democracias sofisticadas. Y ciudadanos, obviamente. Y en México falta este empuje, ¿no? Falta este empuje, la transición en ese sentido yo creo que está inacabada. Y se expresa de distintas formas. Mira, uno de los rasgos que a mí en lo particular más me entristece es ver cómo el mexicano sigue siendo tolerante ante el corporativismo. Exacto. Eso a mí me pone los pelos de punta. Porque si bien es cierto que durante años hicimos la crítica más severa de lo que implicaba el corporativismo como negación de los derechos individuales de la persona, de la capacidad de la persona para expresarse sin cortapisas y sin que nadie le viniera a decir por quién votar o a quién apoyar en un determinado sindicato, de pronto vemos a los nuevos y a los viejos partidos recurriendo al nuevo corporativismo de la maestra Elbester Gordillo. Sí, el que llamaste corporativismo reloaded. Reloaded. Sí. Porque decías, bueno, es que el corporativismo pertenece al Partido Revolución Institucional, es uno de sus... Al viejo régimen. Al viejo régimen, ¿no? Exacto. Esa era la concepción que teníamos. Y de pronto ves que el presidente Fox se alía con el corporativismo del magisterio en su forma más, en una forma de lo más, digamos, descarada, abierta, y que el Partido Acción Nacional, que nació de alguna manera, pues tú conoces los orígenes de Acción Nacional, Claro. que nació de alguna manera para combatir el corporativismo, utiliza el corporativismo o cree utilizar al corporativismo en esta nueva versión para ganar elecciones locales. Entonces ahí sí hay una falta de convicción total. Y federales, porque según esto hubo una asociación de la administración del presidente Calderón electoral con el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Así es. Al nivel en que ocuparon carteras de la administración pública. Así es. De tal manera que parece que es una contradicción, ¿no? Una contradicción, haber entregado posiciones a cambio de ¿qué? ¿De votos? Entonces, ¿sigue existiendo ese voto corporativo o es una fantasía? O lo que se les vende es capacidad organizativa. Pero quiere decir que todavía hay en la mente de los cuadros políticos, perdón, el Partido Revolución Institucional Sí. acaba de firmar una alianza con el Partido Nueva Alianza. Entonces, bueno, no hay ninguno. ¿Y qué decimos del corporativismo al interior del PRD? Renovado en la Ciudad de México. Exacto. Entonces, ese es un rasgo que muestra que no se trata de compartimientos estancos, que por desgracia el individuo como eje y cimiento de la vida política de una sociedad liberal, tú y yo somos liberales, Totalmente. todavía no se logra. Todavía no logramos explicar que el individuo y sus derechos es la única forma de garantizar que la libertad no sea pisoteada. Y bueno, ha habido otras expresiones, diría yo, también muy preocupantes. Como tú sabes, un grupo de ciudadanos, yo me incluyo, nos amparamos en contra de la ley, de la nueva ley electoral. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí hay una discusión de hasta dónde debes de controlar las campañas políticas y empezar a calificar los mensajes políticos negativos, empezarle a poner calificativos. Perdóname, en una democracia consolidada, tú solo tienes calumnia y difamación en el orden civil y tiene que ser un juzgador, un decidor de ley, el que diga si hay una afectación. Totalmente. Pero no puede ser un servidor público. Perdón, pero los señores consejeros del IFE no son juzgadores. Sí, lo están volviendo censores más que juzgadores. Entonces, eso también, en mi forma de entenderlo, fue un paso atrás. Nos salió del pequeño Stalin que todos llevamos dentro, ¿no? Dijimos, vamos a controlarlo y que no se digan cosas, no haya campañas negativas. Y perdón, pero es un galimatías. Lo que estamos viendo que los actores políticos están buscando cualquier rendija para poder aparecer en las pantallas. Y se logró exactamente el efecto contrario de lo que se deseaba, ¿no? Entonces, esas también son señales poco alentadoras para el proceso cultural democrático del país, ¿no? De la deliberación de la cosa pública.
Lo dices muy bien, en las democracias consolidadas da la impresión que, Federico, que estamos frente a una partidocracia que está haciendo una suplantación de la soberanía, en el mejor sentido de la expresión, y que están tomando las decisiones por todos nosotros y decidiendo las reglas del juego que benefician únicamente, da la impresión que hay un status quo, que es un sistema de partidos que hegemónicamente resuelve la agenda pública en las cuestiones fundamentales. Mira, te voy a platicar una anécdota porque cuando apareció el término partidocracia hubo muchos que protestaron. Y dijeron, no, eso es una crítica indebida, es una crítica poco justa. En todas partes los partidos políticos son la pieza clave para levantar el edificio democrático. Yo acompañé a Jorge Castañeda a la Corte Interamericana de Justicia en Costa Rica. Y, digamos, había tres frentes: la representación de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la representación del Estado mexicano, que por cierto eran varias decenas de personas, y las tres personas que acompañamos a Jorge Castañeda, a saber, Santiago Corcuera, Fabián Aguinaco y el de la Voz. La última pregunta de la, en ese momento, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue al muy distinguido representante del gobierno mexicano: me permito preguntarle, ¿por qué no hay candidaturas independientes en México? Eso lo llevaban discutiendo año y medio. O sea, fue la última pregunta de toda la comparecencia de Jorge Castañeda ahí. La respuesta, después de hacer varias consultas, la respuesta del muy distinguido representante del gobierno mexicano fue la siguiente: es que, señora jueza, en México hay un régimen de partidos. La jueza se quedó callada y dijo, ya entendí. Es decir, por arriba, estaba ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por arriba de los derechos humanos, lo que se hizo fue invocar a los partidos. ¿Por qué? Porque atentan en contra de los partidos. En México hay un régimen de partidos. Entonces, la expresión partidocracia no es una fantasía, lo estamos viendo en los medios, es una realidad. De lograr salvar este obstáculo de la partidocracia y que el ciudadano pueda estar empoderado para tomar decisiones. Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero por ejemplo, a mí me parecen las dos más eficientes, y es a las que yo en lo personal le he apostado en los últimos años y no me ha ido muy bien del todo. Una son definitivamente las candidaturas independientes, que ahora ya se reconocieron. ¿Por qué? Porque cuando un partido no reconoce a una persona que desea entregarse al servicio público, pues entonces va a tener esta válvula de escape, y entonces más vale que los partidos estén sensibles a los ciudadanos, ¿no? Y esto nos evitaría también el travestismo político, y para travestismo político hay que ver Baja California Sur, que ya verdaderamente es ininteligible qué partido gobierna, porque ha sido alianzas de todo tipo, se han desdibujado, es impresionante el grado de confusión, diría yo, y Tlaxcala no canta mal las rancheras, es un asunto muy complicado. Muy complicado. Ese es un punto, las candidaturas independientes. Y después la otra, y por eso lo digo con cierta tristeza, yo creo que mientras no haya reelección de alcaldes, diputados locales, diputados federales y senadores, mientras el ciudadano no pueda apostarle a quien haga bien su trabajo y ratificarlo, mientras no logremos ejercer plenamente nuestro derecho a seleccionar a quien nos parece que ha hecho un buen trabajo, Jorge, seguimos limitados. Siguen siendo las dirigencias partidarias las que se encargan de elaborar las listas de los 500 diputados por los cuales habremos nosotros de votar. Exacto. De otra manera, si alguien hubiera tenido un buen desempeño, se podría quedar en su trabajo. Entonces, yo creo que habría otras, pero si lográsemos que se reglamentara para la próxima elección federal, que no es la del 2012, sino la del 2015, las candidaturas independientes, y lográramos que la reelección volviera a estar en la agenda, podríamos abrir algunas válvulas de escape a la partidocracia. Ya los señores aspirantes a un puesto de representación popular tendrían que voltear abajo y no hacia arriba, no hacia las dirigencias, tendrían que voltear a ver a la ciudadanía, saber qué es lo que quiere la ciudadanía, y no tendrían que hacer cola en Insurgentes Norte o en Monterrey o en los partidos. Claro. Oye, Federico, y también es un poder para elegir, pero también para castigar, ¿no? Lo cual hace muy noble el instrumento. Claro. Tienes un buen legislador, lo premias y lo reeliges. Tienes un legislador indeseable y el día de la elección ajustas cuentas con él y lo despides. Es el dedo para abajo, el dedo para arriba. Finalmente es tu representante y no eres un agente legitimador
de quien deciden las cúpulas de los partidos. Así es, yo creo que es, digamos, es limitar todavía la expresión ciudadana en una vertiente que es muy interesante, es dejarle la calificación del desempeño al ciudadano. Claro. Tú lo sabes muy bien, solo hay en el continente americano 2 países donde no hay reelección. Costa Rica y México. Costa Rica y México. Una extravaganza muy cara. Que nos ha salido, y fíjate que el costo indirecto también es muy alto. Altísimo. Porque cuando vemos a estos legisladores que son auténticamente ignorantes, poco especializados, y no los critico en lo personal, aunque habría casos que se les podría hacer una crítica personal, es que tampoco les damos la oportunidad de especializarse, exactamente, de profesionalizarse en el legislativo. Si queremos tener legisladores profesionales que conozcan de la materia, tenemos que darles la oportunidad, Jorge, de que se queden en un área determinada y que estudien. La respuesta tradicional de los partidos es, perdón, pero la diputada tal ya fue diputada en su entidad 2 veces, ya estuvo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya fue diputada federal y ahora va para senadora. Bueno, como si no hubiera diferencias en la materia misma de trabajo. No es lo mismo estar viendo en el Senado convenios internacionales, materia de derechos humanos, en fin, todo lo que corresponde al Senado, que estar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal viendo los problemas de prostitución de una delegación. Me explico, las materias son muy diferentes, ¿no? Entonces, creo que hay que reivindicar la vocación también, Jorge, porque hay muchos políticos que quisieran ser diputados, pero no senadores, quieren ser diputados, porque les gusta la materia de la diputación y el Senado les parece aburrido. Hay personas que no aguantan el ritmo legislativo de la Cámara de Diputados y que quieren ser senadores, porque les interesa una determinada materia. Hay personas que quieren ser presidentes municipales y nada más, no quieren ser diputados. Okay. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que tienes diputados locales que quieren ser presidentes municipales, diputados federales que quieren ser presidentes municipales, senadores que quieren ser gobernadores, gobernadores que quieren ser senadores. Bueno, permitamos que cada quien se encuentre en los distintos ámbitos de desempeño personal y que haga lo mejor posible de su vida profesional y política. Y eso no lo tenemos. Tenemos gente que siempre sabe que está como de paso. No sabemos muy bien a dónde, pero está de paso. Un diputado no llegó para quedarse, llegó para a los 2 años y medio despedirse y empezar a buscar una nueva chamba. Es muy triste. Y este, ¿no?, es un incentivo perverso, pienso también, Federico, porque eventualmente estamos frente a un caso en donde no tenemos una autonomía institucional fuerte para el Parlamento y tenemos un Parlamento que puede ser débil frente al Poder Ejecutivo o frente a las oligarquías de los partidos. No hay una autodecisión del Parlamento para tomar decisiones de políticas de Estado de largo plazo, porque eventualmente dependen de lo que el jefe en turno les diga que hagan y no buscando la promoción del interés público de sus representados, sino las agendas particulares de los dirigentes. Mira, lo que ocurrió con el voto nulo en la elección del 2006, y lo medimos en la Fundación Este País, debe de haber sido un jalón de orejas muy importante para la cúpula política. Según nuestros cálculos, si la elección hubiera sido un mes después, el voto nulo hubiera sido tercera fuerza política en la mitad de la República. Wow. Entonces, cuidado, porque son fenómenos de masa muy interesantes. ¿Qué es lo que nos dijeron? Porque hicimos una encuesta de salida. 75% de la gente nos dijo no acordarse, 72% por ahí más o menos, no acordarse del nombre de su representante. 80% nunca tuvo un contacto posterior al de la elección. O sea, un desfase entre los representantes y sus representados abismal. Abismal. Fuerte. Entonces, eso es algo que debemos tomar, es un síntoma que, digamos, aunque la fiebre no sea muy alta, sí, es fiebre. Claro. Está indicando que hay un problema. Y hay que cuidarla. Sí. Hay otros temas de democracia participativa que me gustaría saber tu opinión, si estarías de acuerdo o no, y si esto fortalecería nuestra democracia. Ya nos hablaste de que estás a favor de las candidaturas independientes, sus beneficios, de la reelección legislativa. ¿Qué opinas de la iniciativa ciudadana para presentar legislación, del referéndum, del plebiscito y una figura que es un poco controvertida, la revocación del mandato? A ver, de las primeras 4 te puedo decir que estoy de acuerdo. Bien. Se pueden matizar, se les puede buscar cómo la iniciativa popular en otros países ha servido precisamente también para lograr que la ciudadanía logre, ¿qué te podría yo decir? Logre en el imaginario colectivo crear puntos de acuerdo,
que eso me parece central en nuestro país y si quieres más adelante hablamos de ello. Sí. No tengo problema, digamos, con el plebiscito yo te diría en una dosis muy cuidada. ¿Por qué? En México el 80 y tantos % de los ciudadanos se alimenta, se informa a través de la televisión. Fundamentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, resulta que los que leemos periódicos somos una minoría de minorías de minorías. La gran mayoría de la gente se informa a través de la televisión, 80 y tantos, pues viene un 10, 2% que es radio, pero más o menos esas son las grandes cifras. Pues resulta que en México tenemos 2 grandes corporaciones televisivas, que es todo un tema, ¿no? De por qué no se han desarrollado, se han multiplicado. Sí se han abierto la imagen, pero no a la velocidad que esto supone. Entonces, ¿podría uno pensar que una o las 2 corporaciones hicieran campaña en favor de un sí o un no en el caso de un plebiscito? Sí, por supuesto que sí. Y estamos entonces en manos de las televisoras. Eso tampoco es correcto. Si no están impedidos por ley, podrían hacerlo. Por supuesto. No hay Es la legal. única manera de garantizar la pluralidad en la exposición de las ideas es teniendo una diversificación en la oferta televisiva e informativa. E insisto, ha ido mejorando, hay estaciones locales muy importantes, hay ciudades en donde realmente los noticiarios centrales, digamos, nacionales, no tienen injerencia, pero todavía es muy disparejo. Todavía es muy disparejo. Entonces, yo dejaría lo del plebiscito muy condicionado a más adelante. Y algo que, digo, es difícil decirlo, pero no es lo mismo hablar de un plebiscito en Noruega o en Suecia con niveles educativos de 14 años. Y de civilidad, como lo decías hace un momento. Que hablar de un plebiscito, Jorge, y hay que decirlo crudamente, en donde por desgracia la ciudadanía tiene todavía un muy bajo nivel educativo. Y muchas necesidades. 8.6 años de escolaridad promedio no nos da ni secundaria. Sí, así es decir, ¿cómo explicas asuntos complejos a una sociedad donde por desgracia, insisto, todavía el nivel educativo es muy bajo? Tenemos 15 años de escolaridad promedio, tú sabes que ese es un ciudadano informado que tiene los conocimientos básicos para tomar decisiones adecuadas. Pero, por ejemplo, los impuestos nunca son materia popular. Si tú planteas derivar un impuesto, terminar con un impuesto, normalmente es muy popular hacerlo. Lo acabamos de ver con las tenencias, sí, que fue una barbaridad. Sí, sí. ¿No? Bueno, perdón, lo acabamos de ver con las exenciones a las escuelas que en realidad beneficiaron a las clases medias y medias altas, no beneficiaron a las clases populares. Así es. Si tú depositas la conducción de un Estado en un país en donde todavía la información y la educación es débil, perdóname, pero los resultados no van a ser buenos. Y esto puede sonar de lo más autoritario y puede sonar de lo más... No, es una correlación de realidades. Hay que comparar cómo se comportan los países escandinavos, cómo se comportan en Alemania, cómo no hay ningún riesgo de que una medida... Bueno, y a lo mejor exageré, A lo mejor exageré porque Alemania tenía uno de los niveles educativos más altos. En Europa, claro. En Europa, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. El fascismo entró por la puerta de la democracia. Sí, entonces, totalmente. Igual el fascismo. Igual el fascismo. Sí. Tú como jurista sabes que la norma tiene un contenido axiológico que es inquebrantable. Lo otro hay cosas que puedes negociar dependiendo de la forma de percepción de la gente, etcétera. Pero hay un contenido axiológico que no puede ser negociado. Claro que no. Entonces, el plebiscito me parece que tiene sus riesgos. ¿Revocación de mandato? Yo te digo definitivamente no. Una de las características del régimen presidencial, y hasta donde estoy enterado todavía estamos en un régimen presidencial, una de las ventajas del régimen presidencial es precisamente dar la conducción por un tiempo determinado. Claro. Que, digamos, tú sabes pros y contras. Hay un mandato establecido. Hay un mandato. Que es popular y elegido directamente por el pueblo. Si tú me dices el régimen parlamentario, en el régimen parlamentario es revocación de mandato, te digo, sí, nada más que es un régimen parlamentario. Y entonces la construcción de los tiempos de gobierno pasa por una mecánica muy diferente, como es el voto de confianza. Es totalmente... Si no tienes voto de confianza, pues no puedes tener voto de censura. Así es. Entonces, a mí esa moción que suena muy bien, eso de castigar al gobernante en turno, se me hace que es muy delicada y que habría que analizarla con mucho cuidado. Yo por lo pronto estoy en contra. La revocación de mandato me parece que es una irresponsabilidad en un régimen presidencial como es el nuestro.
Y yo veo difícil que cambiemos a un régimen parlamentario, aunque también debo decirte si estoy a favor de las coaliciones. ¿Por qué crees que las coaliciones pueden ser una alternativa para México, Federico? A ver, un autor que tú conoces muy bien, que has estudiado y con quien llevas una relación personal, que es Sartori, Giovanni Sartori. Sí, sí. En varios textos, pero sobre todo aquel de la ingeniería constitucional, Sí. Establece con toda claridad que el exceso de partidos políticos, que el sistema presidencial no digiere bien la multiplicación de los partidos. Así es. Y dice, bueno, el caso excepcional de Estados Unidos, porque siendo un régimen presidencial, pues tiene solo 2 partidos políticos. Básicamente es bipartidista. Básicamente, aunque formalmente habían existido otros, pero ha sido gobernado por un muy largo tiempo, 2 siglos, por 2 partidos políticos. Fundamentalmente, así es. Y después se pasa a hacer el análisis de Europa y de cómo cuando ha habido crisis, sobre todo en Italia, es por esta multiplicación de partidos. Y después pasa, y eso a mí me tocó vivirlo en los años 70, en Argentina llegó a haber más de 70 partidos políticos. Una locura. Una locura. Una locura. Una locura. ¿Qué ocurre con el sistema presidencial? Bueno, que conforme se van multiplicando los partidos, el mandato se va diluyendo. De tal manera que si tú tienes, que era el caso de la Argentina en ese momento, el partido fuerte menos del 20%, pues imagínate lo que viene para abajo, ¿no? Partidos que tienen 2, el partido peronista del centro izquierda, el partido peronista del centro derecha, y entonces son la chiquillada, como decimos nosotros. Bueno, ahora digiere eso. ¿Cómo integras gobierno con una...? Y pues me voy al caso extremo para regresar al caso mexicano. En el caso mexicano tenemos un tripartidismo de 2 partidos. Fundamentalmente. Básicamente eso es lo que ocurre. O sea, si tú te vas al norte, te vas a Chihuahua, la confrontación es PRI-PAN. Si te vas a Oaxaca, la confrontación básica será PRI-PRD. Así es. Y hay 2 o 3 entidades donde las fuerzas tienden a emparejarse. El Estado de México, donde ha habido momentos en donde las 3 fuerzas políticas pudieran haber ganado. El Distrito Federal en algunos momentos, aunque después el PRI desapareció y ahora regresa. Pero en general siempre tienes al PRI contra el PRD, al PRI contra el PAN. 19 entidades de la República están gobernadas por el Partido de Revolución Institucional, 18 solo y 1 en alianza. Entonces, sigues teniendo a un actor muy importante que está a lo largo y ancho de todo el país. Ahora, hemos visto cómo, a pesar de que hay una fuerza predominante, los niveles de votación hacia ese partido han venido declinando. Sí, bueno. Y la elección que tuvimos en el año 2006 Sí. de un presidente triunfador por .56, es decir, 35 contra 35.6, pues te da que el presidente Calderón ha gobernado con el 65% de la población que no votó con él, votó por él. Así es. Entonces, así es. ¿cómo se plantean las coaliciones? Porque la gente dice, pues coaliciones ya ha habido mucho. Electorales, Son coaliciones para conquistar el poder. no para ejercer el poder. No para ejercer el poder. Entonces, lo que un grupo de mexicanos estamos planteando es que después de las elecciones, Sí. una vez que veas dónde quedó parado cada quien, pudiera venir una negociación interpartidaria, pero garantizada constitucionalmente, para integrar un gobierno de coalición. O sea, Y que venga en la Constitución. En la Constitución. Una disposición, un mandato particular que diga, si no alcanzaste mayoría, este es el mandato. ¿Es obligatorio o es, porque esa es una discusión que traemos, Es que si lo pones en la o es Constitución, optativo? lo haces obligatorio, tiene que ser un mandato. Podría ser optativo, es decir, podrían coaligarse para gobernar. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que el Partido Revolución Institucional obtiene 35 puntos porcentuales y el Partido de la Revolución Democrática obtiene 25 puntos porcentuales. Bueno, no se pueden poner de acuerdo en 4 o 5 puntos que son además sometidos. Nosotros planteamos que al Senado como una especie de plataforma de gobierno. Y entonces, bueno, tú dices, estoy de acuerdo, por ejemplo, en que la Secretaría del Trabajo esté en manos del Partido de la Revolución Democrática. Entonces le da la cartera, pero ya no es una concesión gratuita, es a partir de un programa. Y esa coalición de gobierno, insisto, ya no es ver cómo conquistas el poder. Claro. Que lo estamos viendo en Oaxaca, ¿de qué te sirve una alianza si después te dejan solo? ¿no? Claro.
Lo estás viendo en Puebla. Claro. La integración del gabinete de los gobernadores que llegan por alianza es dificilísima, porque en realidad tienen que empezar a repartir cuotas y entonces se van quedando solos. Son gobernadores en muchos sentidos débiles. Y de chantaje. Y de Los chantaje. chantajean. Te ayudé, ahora me das. Entonces, algún grupo de mexicanos vemos esto como una opción que obligue a la negociación, Jorge Isla. ¿Por qué? Porque sabemos, Jorge, que todos, entre los partidos políticos hay puntos de coincidencia. Por ejemplo, la plataforma económica entre el PRI y el PAN tiene muchos puntos de coincidencia. Sin duda. Y sin embargo, cuando el PAN está en la oposición, le bloquea al PRI la reforma electoral, energética, la fiscal, la no sé cuánto. Cuando el PAN está en el poder, el PRI le bloquea las mismas reformas. Entonces, esto es un absurdo, pero un absurdo que tiene consecuencias en el empleo, que tiene consecuencias en el bienestar de las familias, Jorge, que tienen repercusión simple y sencillamente en el grado de avance de las condiciones de las familias. Nos cuesta mucho dinero que no se pongan de acuerdo. En el interés público, ¿ah? Claro. Y eso me lleva a un punto, Jorge, que tú preguntabas, bueno, ¿en qué aspectos está la transición inacabada? Yo creo que si algo aprendimos de los españoles, que hoy están muy bocabajeados y muy golpeados por la crisis económica, es que lograron ponerse de acuerdo en asuntos nodales. En su transición. En su transición. Y después dejaron que el resto fuera, ¿cómo te decía?, debatible. Pero hay puntos que no son debatibles. Uno de ellos, mientras tú no tengas un sistema fiscal progresivo, no vas a disminuir la desigualdad en el país. Y resulta que un sistema fiscal progresivo es un sistema en donde predominan los impuestos universales. Es decir, tenemos que discutir el IVA. Sí. A ti y a mí, la exención del IVA en medicinas o en lo que compramos en las farmacias, que no necesariamente son medicinas, porque un desodorante no es una medicina, o una crema no es una medicina, a ti ese impuesto nos devuelve, a ti y a mí nos devuelve 15,000 pesos. A las familias de escasos recursos les devuelve menos de 3,000. ¿Tú crees que eso es justo? No. ¿Por qué no? Desproporcionado e injusto. Entonces, ¿de qué nos asombramos después? Que el CEPAL hace poco acaba de dar a conocer que se incrementó la desigualdad en el país. Pues claro, porque mientras no vayamos a una medida que puede ser, que puede ser dolorosa al principio, pero que va a traer muchísimos beneficios en el largo plazo, claro, pues esos son los puntos de coincidencia que podrían provocar una coalición. Por ejemplo, todo el programa de oportunidades, que es un paliativo, pero que es un paliativo muy importante para las familias de menores recursos en zonas aisladas sobre todo, representa 5,000 millones de dólares. Para no confundir al auditorio, 5,000. 5,000. El subsidio a las gasolinas, la gasolina con las que llenamos nuestros coches, y sobre todo los coches que cargan 120 o 140 litros, el subsidio a los energéticos en este país representa 20,000 millones de dólares. 4 veces oportunidades. Llevar computadora a todos y cada uno de los educandos de este país. Los 32 millones, me puede fallar, pero por ahí andan. 32 millones. Llevarle, es un gasto de una vez, a rentar o arrendar una computadora o comprarla y termina siendo el estudiante. Es un gasto de una vez. Supondría 4,000 millones de dólares. La quinta parte de lo que estás gastando en subsidios energéticos. ¿Tú crees que es correcto? ¿Cómo vamos a hacer para que los chavos de Oaxaca, de Chiapas, del sur, del sureste del país, tengan los mismos niveles educativos que los de Nuevo León o los de Chihuahua? Si no, digamos, intervenimos. Para eso es el Estado, para lograr que las oportunidades sean equitativas en todas partes. Entonces, esos son los puntos de discusión que me parecen absurdos. O sea, cuando el PRI dice, no, es que yo no voy a pagar el costo político de ir tras de un impuesto, bueno, se está condenando a tener un gobierno débil. Y cuando el PAN llega y dice, yo tampoco voy a quitar el subsidio de las gasolinas, bueno, los perjudicados somos los ciudadanos, porque al fin y al cabo, pues no tenemos un Estado lo suficientemente bien consolidado desde el punto de vista fiscal como para poder emprender acciones que nos permitan llevar la pobreza extrema, como lo hizo Chile, pasar de 2 dígitos a 1 dígito. Estuvimos a punto de lograrlo antes de la crisis del 2008. Estábamos en 13. ¿Por qué no nos concentramos y dejamos de discutir, como dice Felipe González? Y yo se lo he escuchado en varias ocasiones, con lo de comer no se juega.
Entonces los gobiernos de coalición serían una alternativa para lograr empezar a resolver estos problemas. Yo creo que hay puntos de consenso nacional que debemos, digamos, buscar, construir, y las coaliciones podrían ser un punto de consenso. Y mira, tan se ha logrado que no hace mucho, cuando se hablaba del déficit, cada final de año que se negocia el presupuesto y la ley de ingresos, pues había, concretamente hay que decirlo, grupos de la izquierda que decían que el déficit era una forma de justicia social. ¿Sí? Endeudarnos. Endeudarnos. Y bueno, pues vamos a que el déficit sea 4, 5% del PIB. ¿Para qué? Para gastar y gastar más en escuelas y gastar más en hospitales. Y después aprendimos la lección, la aprendimos muy cara de lo que significa tener un déficit fiscal. Claro. Y hemos dejado de hablar del déficit fiscal. Ve cómo nos está yendo mientras el euro se está tambaleando, mientras en países tan importantes como España, Grecia, Irlanda, Portugal. Italia, Portugal. Italia, así es. Nosotros, bueno, pues sea como sean, nuestras finanzas públicas están equilibradas. Se han defendido, sí. Ese es un punto de acuerdo. Ese es un punto de acuerdo. No, es una trampa porque a la larga vas a tener en algún momento que... Y lo deseable es llegar a un punto como Chile, que tiene un pequeño superávit. ¿Por qué? Porque cuando vienen las etapas de recesión, puede salir y apoyar. Eso podría propiciar una coalición. ¿Tú estás pensando en un gobierno de coalición desde un régimen de tipo presidencial o eventualmente como un tránsito al parlamentarismo? Podría ser un tránsito al parlamentarismo, pero bueno, ahí las lecciones del maestro Sartori, entre otros, pero Sartori en esto es muy claro, son muy evidentes. ¿A qué me refiero? Me refiero concretamente a que el parlamentarismo, como lo dice Sartori, nace de abajo para arriba. Así es. Primero tienes partidos políticos muy consolidados. Muy consolidados. Extendidos a lo largo y ancho de toda la población. Partidos en su origen ideológicos, o sea, un liberal era liberal desde que nacía hasta que moría y los hijos iban a ser liberales. Era muy raro cuando alguien transitaba de un lado al otro y un conservador iba a ser conservador. Había consistencia ideológica. Entonces, si tú me dices como tránsito, yo diría, ¿tránsito a dónde? Porque tendríamos que ver que realmente los partidos políticos en México tuvieran una ascendencia, tuvieran raíces mucho más profundas de las que pueden tener el Partido Verde o el Partido de Nueva Alianza, ¿no? O el que sea. Perdón, pero a lo mejor los partidos en México también se dividían entre liberales y conservadores. ¿Así lo ves? Hay estudios que muestran que, digamos, todavía hay definiciones claves ante el cambio. Que te permitirían decir, bueno, tú eres liberal en lo económico y tú eres liberal en lo político. Entonces, bueno, ¿cuál es tu partido? Bueno, es que a veces coincido con el partido A, a veces coincido con el partido B y a veces coincido con el partido B, porque no hay un partido que sea liberal. En este sentido, ¿no? Como tampoco hay un partido que diga que soy conservador, hay agendas mezcladas. Exactamente. Entonces, es parte de nuestro pragmatismo, ¿no? El pragmatismo y también pues del surgimiento de la vida partidaria desde arriba, ¿no? No desde abajo. Al final hay que recordar cómo durante el callismo de alguna manera se inventa la estructura y por eso vamos al corporativismo, porque los ciudadanos no se habían organizado en asociaciones, como ocurrió en Francia, para pelear por el precio del pan o para pelear por el precio del trigo, lo que fuera, que los llevaron a buscar asientos en el Parlamento y ahí surgieron los partidos políticos. Así es. No de arriba para abajo. Voy a organizar a los maestros, voy a organizar a los campesinos. Y hay razones históricas para que esto, digamos, sea entendido. ¿Por qué razones históricas? La dispersión, Jorge. Y educación, ¿no? La dispersión es un problema todavía vigente en México, aunque ha disminuido sensiblemente. Todavía tenemos más de 100,000 poblados con menos de 1,000 habitantes. Algunos de ellos están en proceso de desaparición, pero todavía existen. Entonces, imaginar la vida política de México sin un acto, digamos, central de organización, esperar a que esos ciudadanos se hubieran convertido en ciudadanos aristotélicos, se hubieran militado y hubieran demandado. Estás hablando de población básicamente campesina, muy desconectada de la ciudad. Y recordemos que la civilidad viene de la vida urbana. Es decir, hay mucho tiene que ver con la organización de las ciudades. No lo digo yo, ahí está en la historia. El derecho de gente surge en muy buena medida por el derecho de tránsito de los comerciantes en las ciudades y entre los distintos reinos. Hoy en día México tiene ya un porcentaje de población viviendo en las ciudades cercano, ya de país desarrollado, 80 y tantos % de la población. Urbana, fundamentalmente. Urbana, con demandas urbanas. Y las demandas urbanas unifican a la sociedad. Es decir, una colonia que es insegura provoca que surja una organización ciudadana para buscar
seguridad, medios de autoprotección. Claro, transporte, uno de los grandes unificadores. Ve cómo en Chile las protestas que estamos viendo de los jóvenes en muy buena medida se gestaron por un aumento en el precio del transporte. ¿No? Y después te vas a Francia y ves estos movimientos urbanos que han surgido en las últimas décadas y tiene que ver con qué, pues con las condiciones de las barriadas, donde no hay empleo, donde, en fin, las ciudades provocan organización. Hay una expresión en alemán muy buena que dice, traté de traducirla, dice, Stadtluft macht frei, quiere decir, el aire de la ciudad te hace libre. Es decir, cuando tú dejas a la comunidad, que la comunidad puede ser muy opresiva, sí, y accedes a la ciudad, estás conquistando también tu libertad. Es una manera de autoproteger tu libertad. De autoproteger, de exigir tus derechos y de empezar a ejercer tu ciudadanía plenamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en los próximos años lo que vamos a ver es el fortalecimiento de estos nuevos ciudadanos. Ya lo vimos, la Ciudad de México ha sido escuela de democracia en muchos sentidos. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, el avance que ha habido en reconocimiento a los derechos de las parejas del mismo sexo. Me parece que es un paso central. Me parece que es un paso central también el reconocimiento. A pesar de las excomuniones. A pesar de las excomuniones. Siempre ha habido excomuniones. Yo fui de los que firmé desde hace años, ¿no? Este asunto. Me parece que también es un avance, por ejemplo, el poder pensar en un proceso de selección de lo que no quieres que ocurra al final de tu vida. Claro. Creo que es un enorme avance. Sí. Y como esas podríamos mencionar varios digamos, referentes, la legislación de la interrupción de la vida como un derecho particularmente centrado en la mujer, no exclusivamente, pero particularmente centrado en la mujer. Es decir, yo creo que ha habido muchos avances en la Ciudad de México y en otras ciudades. No es casual que en la Ciudad de México es donde surjan las primeras, digamos, confrontaciones más vivas de la vida política de nuestro país. No es casual que las marchas, por ejemplo, tengan siempre la Ciudad de México como uno de los, que el zócalo de la Ciudad de México sea un objetivo de reivindicación política. Pero esto se ha ido extendiendo. O sea, en Guadalajara hay expresiones muy importantes. Sin duda. En Monterrey hay expresiones muy importantes. Sin duda. Entonces, de pronto, México se convierte en el México urbano, en donde tenemos que estar leyendo, y ya no son las corporaciones. Hace poco todavía hay un dirigente periodista despistado, salió como en el 88 a ofrecer millones de votos, como si no se acordara de que a Salinas se le ofrecieron 23 millones y ganó cifras oficiales con 10, o un poquito menos de 10. Entonces, ese es el corporativismo que todavía desaparece. ¿Cómo garantizas el voto? En el momento en que la gente se para detrás de la urna. Oye, Federico, ¿y eres optimista con relación al futuro de la democracia en México? A ver, soy optimista en tanto que creo que el proceso ya no podrá dar marcha atrás. Los jóvenes que han participado en elecciones competidas, que saben que su voto es contado y cuenta, esos jóvenes no van a aceptar algo diferente. Y un dato que es importante, Jorge, a veces se nos olvida, pero el proceso electoral en México está apoyado en alrededor de 1 millón de ciudadanos, que cada 3 años van a los cursos de capacitación, de alguna manera invierten tiempo, que como dijera mi amigo Carlos Castillo Peraza, es el único elemento realmente no renovable del ser humano, el tiempo, ¿no? Si se nos va, se acaba, la vida es tiempo. Así es. Pues van y entregan su tiempo y se levantan el domingo de la elección y ponen las casillas y vigilan y cuentan los votos. Cada año es 1 millón, no siempre el mismo millón. O sea, han pasado muchos millones de mexicanos que han sido funcionarios de casilla y que han estado presentes y que han visto que los votos se cuentan. Por eso cuando alguien sale y dice, hubo un macrofraude, pues los ofendidos son muchos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque, digo, mi esposa, por ejemplo, ha participado varias veces, ¿no? Entonces dice, espérame. Yo estuve 15 horas contando votos y vigilando que las cosas se hicieran bien. Y se hicieron bien. Entonces, eso difícilmente va para atrás. La idea de tener un instituto federal electoral plenamente autónomo, en donde las decisiones no pasen por las coordenadas partidarias, es algo que tenemos que reconstruir. O sea, yo creo que la forma de designación de los consejeros ciudadanos está viciada, llevo años diciéndolo. Lo que es más, desde que yo mismo fui nombrado para ese tipo de... Yo dije, el proceso está viciado porque ni modo que tú sometas
a quien va a ser tu regulador a recibir la bendición de los regulados. Exacto. Es como si le dices al director de Cofetel que le dé la bendición Telmex, man. Para ponerlo, me explico, pues es un absurdo. Entonces tenemos, y no es tan complicado, ¿eh? No es tan complicado, pero significaría otra vez una cesión de poder por parte de las dirigencias partidarias. Voy a tu pregunta, ¿soy optimista? Va a haber tropiezos. Creo que la ley del 2007 tiene una serie de problemas que estamos viendo ahora. Casi hemos visto una especie de concurso a ver quién presenta la treta o la maña más inteligente para violar la normatividad. Sí, somos muy creativos los abogados. Somos muy creativos los abogados. Tenemos problemas de cultura, creo que tenemos que hacer esfuerzos. Mira, en Transparencia Mexicana hemos tenido algunas experiencias muy enriquecedoras, como por ejemplo hay unas jornadas de transparencia que organizamos con la Secretaría de Educación Pública para que los directores rindan cuentas no solo académicas, sino también de los dineros públicos que reciben y de las donaciones de los padres de familia. Y bueno, pues ha habido momentos donde han participado hasta 500,000 mexicanos que van y observan al director de una escuela rendir cuentas, no como una ofensa personal, sino como un proceso democrático. Democrático y de transparentar su gestión. Entonces, ¿cómo si el señor director de la escuela, si transparenta su gestión, por qué los señores diputados o senadores son incapaces de abrir sus manejos a la ciudadanía? Fíjate cómo hemos avanzado en el gobierno federal, e incluso en algo que se pensaba impensable. ¿Qué es? Las universidades. Cuando el rector de la Fuente va y entrega la cuenta universitaria a los señores legisladores, se arma una revuelta. ¿Por qué? Porque los señores rectores dicen, ¿pero cómo? Pues no es posible, estamos de alguna manera claudicando nuestra autonomía. Perdón, autonomía no es manejo discrecional de los dineros públicos. Es dinero público. Es dinero público. De una institución pública. Entonces hemos ido avanzando. Gran pendiente, la transparencia en los sindicatos. Si tú formas una empresa, una SA, tú tienes que rendirle cuentas a tus socios. Totalmente. Y está en la ley. Totalmente. Y hay derechos de minorías. Totalmente. Y la ley de sociedades mercantiles te establece toda una ruta crítica de cómo rendir cuentas. Gobierno corporativo. Claro. Y necesitas un auditor, y necesitas, en fin. Si yo creo una SC, yo tengo que rendir cuentas. Igual. Si yo creo una IAP, una institución de asistencia privada, tengo que rendir cuentas a la Junta. Totalmente. No hay quien no rinda cuentas, salvo los sindicatos. Como si fueran una ciudadanía, hubiera dos niveles de ciudadanía, una ciudadanía primera, la de los agremiados en los sindicatos, y una ciudadanía de segunda, a la que tú y yo pertenecemos, que sí tenemos que rendir cuentas. Con privilegios y prerrogativas inadmisibles, ¿no? Entonces, ahí, de nuevo, la vida sindical, corporativa, me parece que en eso vamos muy lento. Hemos tenido saldos favorables en la transición, pero todavía faltan obstáculos que vencer. Federico, pues te agradecemos mucho la oportunidad de haber conversado contigo y que nos des ideas y nuevas reflexiones para valorar la importancia de nuestra democracia. No, gracias a ustedes, gracias a la hospitalidad y al espacio para comunicarnos con nuestros conciudadanos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por permitirnos llegar hasta sus hogares. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta entonces.